alfa m. Si existían escalares, m de ellos, tales que beta se podía escribir como el producto escalar de A1 con alfa 1 más AM por alfa M. Entonces, si teníamos esta ecuación, decíamos que el vector beta es una combinación lineal de los vectores alfa 1, alfa 2 hasta alfa m. Bien. Estábamos haciendo ejercicios precisamente sobre esta definición y habíamos tomado el primer ejercicio. Habíamos tomado 3 vectores de R3. No, más bien habíamos tomado 2 vectores, ese era el ejemplo 1. Habíamos tomado alfa 1 como 1 menos 1, 2. Alfa 2 lo habíamos tomado como 2, 0, 1. Elementos de R3. Y nos preguntábamos si el vector beta, que era el vector 1, 2, 3, es una combinación lineal de alfa 1 y alfa 2. Y bueno, ya tenemos este ejercicio hecho desde la clase pasada. Planteamos un sistema que no tiene solución y de ahí sacamos que no. Nuestro vector beta no es combinación lineal de los vectores alfa 1 y alfa 2. Ese fue el ejemplo 1. Tomábamos otro ejemplo. Ahora tomábamos los vectores alfa 1 con menos 1, 2, 0. Alfa 2 era el vector 1, 1, 1. Y alfa 3 era el vector 1, 4, 2. Y nos volvíamos a hacer la pregunta, ¿es el vector beta? En este caso beta es menos 5. Una combinación lineal de los vectores alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y bueno, entonces nos planteamos la ecuación, tomamos beta, y nos preguntamos si existen beta que era menos 2. Y nos preguntábamos si existían un real X que multiplicado por el vector alfa 1, un real Y que multiplicado por el vector 1, 1, 1, y finalmente un real Z que multiplicado por el vector 1, 4, 2 nos diera nuestro vector beta. Bueno, pero eso nos lleva a un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Y ese sistema es menos X más Y más Z igual con menos 5, 2X más Y más 4Z igual con 4, y finalmente Y más 2Z igual con menos 2. Y entonces tenemos que averiguar quién es el conjunto de soluciones de este sistema. Entonces, para eso
Nos auxiliamos de nuestra matriz aumentada. Voy a borrar aquí arribita. Y entonces nuestra matriz aumentada es -1, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 4, 2. Y ahora la columna con los términos constantes. Si gustan, podemos poner una raya vertical. Y si no, bueno, no hay problema. Y esta la llevamos a su forma escalonada reducida. Alguien hizo el ejercicio, se quedó de ejercicio encontrar la forma escalonada reducida de esta matriz 3 por 4. ¿Alguien lo hizo? Yo la tengo, profesora. Ernesto, ¿me la dictas por renglones, por favor? Sí, el primer renglón es 1, 0, 1, 3. Sí. El siguiente es 0, 1, 2 menos 2. Sí. Y el último es 0, 0, 0, 0. Es nulo. Muchas gracias. Bien. Entonces encontramos la forma escalonada reducida y quiere decir que con estos elementos vamos a formar nuestro sistema equivalente a nuestro sistema dado y viene a ser X más Z igual con 3, Y más 2Z igual con -2, ¿verdad? Este es el sistema equivalente a nuestro sistema dado. ¿Y qué vemos aquí? Ah, pues lo que vemos es que tanto X como Y están en función de Z. X igual a 3 menos Z y Y igual a -2 menos 2Z. Entonces, nuestro conjunto de soluciones de nuestro sistema, vamos a llamarle el sistema estrella, vienen a ser todas las tres suplas de la forma 3 menos Z, que es X, -2 menos 2Z, Z, donde Z es un número real, ¿verdad? Ah, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que el conjunto de soluciones de nuestro sistema es infinito. Eso quiere decir que en efecto, beta es una combinación lineal de los vectores alfa 1, alfa 2 y alfa 3. De hecho, hay muchas soluciones para esta ecuación, hay una infinidad de soluciones. Entonces, si nosotros quisiéramos una solución en particular, pues por ejemplo podríamos tomar Z, se me ocurre poner Z igual con 2, y si Z es igual con 2, pues entonces Y es igual a -6 y X tiene que ser igual con 1. Entonces aquí podríamos poner 1, podríamos poner -6 y aquí ponemos 2, ¿verdad? Y esa es una solución para escribir al vector beta como una combinación lineal de estos tres vectores. Y fíjense, este ejemplo también me ayuda a justificar por qué aquí escribo una combinación lineal y no la combinación lineal, porque puede existir y no necesariamente una única combinación lineal. Aquí se me ocurrió poner Z igual con 2, pero si ustedes ponen, por ejemplo, Z igual con 0, ¿verdad? Entonces tendrán la solución 3 menos 2, 0. Entonces hay una infinidad de formas de escribir a beta como combinación lineal de los vectores alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entonces, en el ejemplo 1, vimos que el beta que tomamos no podía ser combinación lineal de los vectores dados,
En este ejemplo 2, sí se puede escribir como una combinación lineal de estos vectores dados y además la solución no es única. De hecho, hay una infinidad de soluciones. Vámonos con un ejemplo 3. Otra vez vamos a trabajar en R3 y tomamos ahora alfa 1 como 1 menos 1, 1, alfa 2 como 1, 0, 1, alfa 3 igual con 0, 1, 1, y beta igual con 1 menos 2, 5, los 4 elementos de nuestro espacio vectorial R3. Y otra vez nos preguntamos si beta es una combinación lineal de nuestros vectores alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Bueno, ya no sabemos el camino. Tenemos que ver si existen 3 escalares. A uno le llamo X. Yo una vez voy a poner los vectores para ahorrar este espacio y que me quede todo en una pizarra. Entonces pongo el vector beta. Y nos preguntamos si existe un escalar X que multiplicado por alfa 1 más un escalar Y multiplicado por un vector alfa 2 y un escalar Z que multiplicado por el vector alfa 3 nos dé el vector beta. Y otra vez nos planteamos un sistema, en este caso de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y nos queda X más Y igual con 1 menos X más Z igual con menos 2, X más Y más Z igual con 5. Entonces tenemos este sistema estrella. Voy a borrar acá arriba. Para resolverlo, escribimos la matriz aumentada asociada al sistema, que viene a ser esta matriz de tamaño 3 por 4, que viene a ser 1, 1, 0, 1, menos 1, 0, 1, menos 2, 1, 1, 1, 5, y vamos a encontrar la forma escalonada de esta matriz. Entonces trabajen por favor en su cuaderno y ayúdenme a encontrar la forma escalonada de esta matriz. ¿Alguien ya la encontró?
Creo que ya la encontré. ¿Me la dictas, Ernesto, por favor? Sí, el primer renglón sería 1006. Sí, El siguiente sería 0110 menos 5. sí, Y el, y el último sería 0014. gracias. Bueno, en efecto, aquí tenemos la matriz equivalente a nuestra matriz original, escalonada reducida. Y eso me ayuda a plantearme un sistema equivalente a mi sistema original, que sería x igual con 6, y igual con menos 5 y z igual con 4. Es decir, nuestro conjunto de soluciones es no vacío y existe una sola solución, que viene a ser esta trisupla de números reales. Entonces, en efecto, sí es una combinación lineal. Y fíjense aquí qué interesante. La solución existe y además es única. En otras palabras, la única forma de escribir a beta como combinación lineal de los vectores alfa 1, alfa 2 y alfa 3 es cuando tomamos el escalar 6 multiplicado por el vector alfa 1, el escalar menos 5 multiplicado por el vector alfa 2 y finalmente el escalar 4 multiplicado por el vector alfa 3, ¿verdad? Entonces, en estos tres ejemplos, nosotros hemos visto tres posibles situaciones. La primera fue que no podíamos escribir al vector que nos daban como una combinación lineal de los vectores dados. El ejemplo 2, podíamos escribir al vector beta como una combinación lineal de los tres vectores dados, pero aquí había una infinidad de formas de escribirlo de esta manera. Y en el tercer ejemplo tenemos que sí se puede escribir y además la manera de escribirlo es única. Bien, vamos a ver que con esta definición de que un vector sea combinación lineal de otros dados, vamos a llegar a algo muy interesante que sucede en la estructura algebraica llamada espacio vectorial. Antes de comenzar voy a poner un ejercicio muy sencillo. Vamos a poner CAB, un espacio vectorial, sobre el campo F. Y CAW, un subespacio de mi espacio vectorial, ¿de verdad? Ya también aprendimos lo que es un subespacio de un espacio vectorial dado. Si alfa 1 hasta alfa m son elementos de W y K1 hasta Km son escalares, entonces el vector K1 producto escalar con alfa 1 más Km producto escalar con alfa m también es elemento del subespacio W.
En otras palabras, si tú tienes un subespacio de un espacio vectorial dado y tomas m vectores de dicho subespacio, entonces cualquier combinación lineal que hagas con ellos, porque esta es una combinación lineal de los vectores alfa 1 hasta alfa m, también es elemento de el subespacio W. La demostración se queda como ejercicio, pero es muy sencilla. Fíjense ustedes, nosotros habíamos dicho que un subconjunto de un espacio vectorial era subespacio. Sí, solo sí, cuando tomábamos dos vectores y tomábamos dos escalares, teníamos que este vector tenía que ser elemento de W. Es decir, fíjense ustedes que aquí estamos haciendo una combinación lineal de dos vectores de W y aquí nos dicen una combinación lineal para m vectores de W. Bueno, eso quiere decir que para el caso de tener, por supuesto, un vector o dos vectores, ya tenemos el ejercicio resuelto. Pero ahora lo queremos hacer para m vectores. Bueno, ¿cómo vamos a hacer este ejercicio? Pues lo vamos a hacer usando inducción. Es decir, si tienes un solo vector y un solo escalar, K1 y alfa1, el producto de escalar de K1 por el vector alfa1 está en W. Si tienes dos, ya lo tenemos por definición de que W es un subespacio de B. Entonces, tu hipótesis de inducción es suponer que el resultado es válido, digamos, para T vectores. Y apoyándonos en esa hipótesis de inducción, lo demostramos para T más un vectores. Es un ejercicio de tarea. Voy a cambiar de lámina. Ahora vamos a combinar lo que aprendimos de un subespacio vectorial y lo que hemos ahora aprendido de lo que significa que un vector sea combinación lineal de otros. Fíjense ustedes, la clase pasada nosotros dimos un ejemplo en el cual teníamos dos subespacios de un espacio vectorial dado, los unimos y lo que obtuvimos no era un subespacio del espacio vectorial dado. Por lo tanto, dijimos, cuando tú unes subespacios de un espacio vectorial dado, no necesariamente vas a obtener otro subespacio. Sin embargo, sucedía algo muy bonito. Cuando teníamos una colección arbitraria de subespacios de un espacio vectorial dado y los intersectábamos, esa intersección sí era un subespacio del espacio vectorial dado. Por lo tanto, llegamos a la conclusión: intersecciones arbitrarias de una intersección arbitraria de subespacios de un espacio vectorial dado nos da de nuevo un subespacio del espacio vectorial. Bien, voy a usar esa observación. Fíjense ustedes. Voy a tomar un espacio vectorial. Tomamos un espacio vectorial sobre el campo F. Y sea S un subconjunto de B.
Fíjense ustedes. Voy a tomar como F la colección de todos los Ws que cumplen lo siguiente. W es subespacio de B y además la colección S está contenida en el subespacio W. Entonces, la familia F está constituida por todos los subespacios de nuestro espacio vectorial B que contienen al conjunto S, ¿verdad? Ese es un subconjunto que yo tomé de mi espacio vectorial. Bueno, voy a trabajar con esta familia. En matemáticas, cada vez que definimos una colección, una familia, para trabajar con ella, antes de dar cualquier paso, nos tenemos que fijar que con esa familia que vamos a trabajar, que nos estamos planteando para trabajar con ella, es no vacía. Porque pudiera suceder que yo me descuido, planteo una familia, empiezo a trabajar con ella, lleno a lo mejor hasta 2 hojas con propiedades de dicha familia y después me doy cuenta que dicha familia, en esa familia no hay elementos, es decir, es el vacío. Pues quiere decir que estuve trabajando con el vacío y todo mi trabajo fue en balde. Entonces, antes de dar cualquier paso, yo tengo que cerciorarme que si voy a trabajar con una familia, dicha familia es no vacía. Entonces, en primer lugar, quiero demostrar esto. ¿Alguien me podría decir por qué mi familia es no vacía? Me estoy fijando en todos los subespacios de B que contiene al conjunto S. ¿Me podrían dar un elemento de la familia F? El 0. ¿Quién es el 0? El 0 vector. El 0 vector, bueno, el 0 vector no es subespacio así. Si tú me dices el 0 vector, no es subespacio así. Sino que me tendrías que decir. Fíjate cómo son los miembros de la familia F. Son subespacios que contienen al conjunto S. Entonces, si tú me dices esto, no tiene sentido porque querría decir que este conjunto, que es un conjunto de B, está contenido aquí. Esto no tiene sentido, ¿sale? ¿Quieres modificar tu respuesta? Sí, pero no se me ocurre cómo. Bueno, fíjate, como yo quiero un subconjunto de B, pudiste haberme dicho esto, no nada más el vector 0. Y ahora sí esto tiene sentido. Pero fíjate, si esto fuera cierto, querría decir que S o es el vacío o es el conjunto que consta únicamente
del vector 0 para que esté contenido aquí. Y no necesariamente, porque ese es un subconjunto arbitrario de B. Por lo tanto, aunque modifiquemos tu respuesta, no es válida. Pero buen intento. Muchas gracias por participar. ¿A alguien se le ocurre? A ver, les voy a hacer una pregunta. Cuando vimos el concepto de subespacio vectorial, dijimos, dado un espacio vectorial, este siempre tiene dos subespacios, que le llamamos los triviales. ¿Quiénes eran los subespacios triviales de un espacio vectorial? Eran sí mismo, es uno de ellos, que dijimos que era el subespacio más grande. O sea, el mismo. ¿Y cuál Exacto. era el otro? Y el conjunto del cero vector. El conjunto formado únicamente por el vector 0. Sí. Perfecto, perfecto. Nosotros vimos que dado un espacio vectorial siempre tiene subespacios, que llamamos los triviales, que es el mismo y el conjunto formado por el vector 0. Y dijimos, de hecho, si tú tomas cualquier otro subespacio de B, cualquier otro, vamos a llamarle que L es subespacio de B, pues siempre se va a cumplir esto. Bueno, ya recordamos lo que está en verde. Lo voy a borrar. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Se les ocurre darme un subespacio de B que contenga al conjunto S? A ver, casi ya lo tenemos, muchachos, ayúdenme. Pues su B, ¿no? ¿El mismo? ¿Quién es el mismo? Perfecto, perfecto. Entonces la respuesta es no vacía. Pues este subespacio de B y contiene a S, ¿no? Por lo tanto, pertenece a esta familia. ¿De acuerdo a todos en lo que acabamos de escribir? Bueno, fíjense ustedes. Número 2. Sea así con una L y entre paréntesis el conjunto S. Así vamos a definir. Fíjense, esta es una notación. Pongo dos puntitos porque voy a definir quién es lo que tengo a la izquierda. Entonces pongo dos puntitos y pongo el signo igual. Esto significa que voy a definir lo que está a la izquierda. ¿Qué es lo que está a la izquierda? Aquí voy a intersectar todos los elementos que forman parte de la familia F. ¿De acuerdo? Fíjense, en la familia F están todos los subespacios de B que contienen al conjunto S. Los intersecto. Y para no estar jalando la notación de intersección, a esa intersección yo le pongo L entre paréntesis S. ¿Qué me pueden decir de este conjunto que acabo de definir como L entre paréntesis S? Ya aprendimos. Lo acabo de recordar hace ratito. ¿Qué me pueden decir de este? L entre paréntesis. Es un subespacio de B, ¿no? Perfecto, perfecto. ¿Cómo te llamas? Isaac. Isaac. Isaac nos dice que entonces LDS es un subespacio
Y fíjense ustedes por qué es cierto lo que nos dice Isaac. Es cierto porque nosotros aprendimos que la intersección arbitraria de subespacios es un subespacio. Y como yo estoy intersectando subespacios que pertenecen a la familia F, pues lo que voy a obtener es un subespacio. Muy bien, Isaac. Ahora, este subespacio le vamos a llamar de una forma especial. Y se llama el subespacio de B generado por el conjunto S. Bien, ya pasamos al punto número 2. Entonces, fíjense. Yo tomé un espacio vectorial sobre el campo F. Tomé un subconjunto de vectores. Formé la familia de todos los subespacios de B que contenían al conjunto S. Hemos descubierto que dicha familia es no vacía, pues B está ahí. Intersectamos todos sus elementos y lo que obtenemos es un subespacio. Ah, como ya justificamos que es un subespacio, pues le vamos a llamar el subespacio generado por el conjunto S y lo vamos a denotar de esta manera. Vámonos a un punto 3. LDS es miembro de la familia F. Ese es el punto número 3. ¿Qué se necesita para que LDS sea miembro de la familia F? Que sea un subespacio de B. Ah, Isaac ya nos ayudó y ya justificamos que es subespacio de B. Es más, ya hasta lo bautizamos, ¿verdad? Pero yo tengo ahora que ver que ese está contenido en LDS. ¿Alguien me ayuda a justificar eso? Perfecto. Fíjense ustedes que en esta intersección estoy haciendo la intersección de todos los elementos que se encuentran en la familia F. Pero si W es un elemento que está en la familia F, por definición contiene al subconjunto S. Es decir, todos los Ws que participan en esta intersección contienen al subconjunto S. Por lo tanto, el conjunto S es subconjunto de la intersección y esa intersección es este subespacio que ya le llamamos el subespacio generado por el conjunto S. Muy bien, esa es la justificación. ¿Quién habló? Disculpa. Eduardo. Gracias, Eduardo. Vámonos a un punto número 4. Si M es un subespacio de B y S está contenido en M, entonces
el espacio generado por S tiene que estar contenido en M. Punto número 4. ¿Quién me ayuda a justificar el punto número 4? Estoy tomando un subespacio de B, el cual contiene al conjunto S. Y digo que entonces el subespacio generado por S tiene que estar contenido en M. ¿Quién me ayuda a justificar lo que acabo de escribir en azul? ¿Quién me ayuda? Fíjense, M subespacio de B. S está contenido en M. Si M subespacio de B y S está contenido en M, ¿qué puedo decir de M? Perfecto. Lo voy a poner aquí en azul para que la justificación. Tenemos... ¿Quién habló? Gracias, Eduardo. Tenemos que M tiene que ser elemento de la familia F. Claro que sí. Porque ¿quiénes son los que están en la familia F? No lo he borrado, está en naranja. Deben de ser subespacios de B. Ah, lo es. M subespacio de B. Y deben de contener al conjunto M. Lo contiene. Ah, entonces tenemos que M está en F. Pero ¿quién es L de S? Es la intersección de todos los elementos de la familia F. Esto quiere decir que debe de ser subconjunto de cada uno de estos, porque es la intersección. Luego entonces esto va a implicar que L de S tiene que estar contenido en M, que es lo que queríamos justificar. Muy bien, Eduardo. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que hemos trabajado en estos 4 puntos. Entonces, fíjense, podemos decir que si tú intersectas todos los elementos de la familia F, lo que obtienes es un subespacio, que le vas a llamar el subespacio generado por el conjunto S. Es un subespacio que a su vez contiene al conjunto S. Y ya además, cada vez que tomas un subespacio de B, entonces este L de S tiene que estar contenido en él. Fíjense cómo lo voy a decir ahorita. Cuando nosotros tenemos este subespacio de B que contiene al conjunto S, ¿cómo lo fabrico? Intersectando a todos los elementos de la familia F. ¿Quién es la familia F? La colección de todos los subespacios de B que contienen al conjunto S. ¿Qué fabrico? Estamos fabricando el subespacio más pequeñito, hablando de contención, que contiene al conjunto S. ¿Están de acuerdo en lo que acabo de decir? Este viene a ser
el subespacio de B más pequeñito, bajo contención, que contiene al conjunto S. Y eso lo justifico por lo que está en azul. Porque si yo tomo otro subespacio de B que contenga el conjunto S, L de S tiene que estar contenido en M. Por lo tanto, L de S es el subespacio más pequeñito que yo puedo tener en B que contenga al conjunto S. ¿Cómo mido eso de pequeñito? Por medio de contenciones. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Bien, va un quinto punto. ¿Quién será este? Si se fijan ustedes, cuando yo comencé esta observación dije, sea S un subconjunto de B. Nunca dije que era no vacío. Ah, entonces existe la posibilidad que el conjunto S que yo tomé sea el conjunto vacío. Por lo tanto, ¿quién es L entre paréntesis el vacío? En otras palabras, ¿quién es el subespacio de B generado por el vacío? En otras palabras, ¿quién es el subespacio más pequeñito de B que contenga el conjunto vacío? Ya casi les dije la respuesta. Hace rato, nosotros tomábamos el espacio vectorial B y recordamos que siempre tiene al menos dos subespacios. ¿Cuáles son? El conjunto Sí mismo formado, y el cero vector. no, el conjunto formado por el cero vector. El cero vector solito no es subespacio, sino es el conjunto formado. Sí dije conjunto. Ah, sí, disculpa. Bien. ¿Quién habló? Diego. Diego, entonces, a ver, ¿tú me podrías decir quién es el entre paréntesis el vacío? Tiene que ser un subespacio. Pues si es el más, pues si es el más pequeño, entonces sería el conjunto del cero vector. Perfecto. Bien. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que el contenido en cualquier subespacio de B, en particular, está contenido aquí, ¿no? ¿Y quién es este? El subespacio más pequeño, ¿verdad? Bajo contención de B. Por lo tanto, pues, este debe de ser. L del vacío tiene que ser el conjunto formado únicamente por el vector 0. ¿Todo mundo entendió el punto número 5? Bueno. Por mi parte, sí, profesora. Muchas gracias. Bueno, si nadie habla más que algunos poquitos, bueno, quiere decir que todo el mundo le quedaron claro estos 5 puntos. Bueno, acuérdense ustedes que yo tomé un subconjunto arbitrario de B. Pudiera ser el vacío, ya vimos que puede ser, si pongo el vacío, pudiera ser un conjunto finito o podría ser un conjunto no finito. En particular, cuando es un conjunto finito no vacío, vamos a tener lo siguiente. Voy a borrar. Punto número 6. Cuando
S es un conjunto finito de nuestro espacio vectorial B, digamos S es este conjunto, entonces L de S se dice el subespacio generado por los vectores alfa 1 hasta alfa m y se escribe de esta manera. Bueno, en otras palabras, nos estamos ahorrando el corchete, ¿verdad? Que tendría que tener el conjunto de vectores alfa 1 hasta alfa n. Eso es algo que vamos a tomar, ¿verdad? Para ahorrarnos escritura. Y eso es cuando el conjunto en cuestión sea un conjunto de finito de vectores de nuestro espacio vectorial. Bien. Voy a dejar estos ejercicios. Voy a cambiar de lámina. Número 1. Sean S y T subconjuntos de nuestro espacio vectorial B, tales que S está contenido en T. Entonces, tienen que demostrar que L de S también va a estar contenido en L de T. Y número 2. Si tomo S subconjunto de B, entonces, fíjense qué chistoso. Voy a poner esto. Voy a cambiar de color para que quede enfatizado. Bueno, el ejercicio 1, tengo que S y T son par de subconjuntos de mi espacio vectorial, donde S es subconjunto de T. Entonces hay que demostrar que el espacio generado por el conjunto S es un subconjunto del espacio generado por el conjunto T.
¿verdad? Bueno, el punto número 2, fíjense ustedes, lo puse hasta adrede en doble color. Este yo ya sé que es un subespacio, pero cuando tomo todo este símbolo, estaríamos diciendo que todo eso es el subespacio generado por este conjunto. Bueno, hay que demostrar que es el subespacio generado por el conjunto S, ¿de acuerdo? Eso es el ejercicio número 2. Bueno, entonces, ahora sí vamos a hacer una proposición que nos va a conectar esto con todo lo que vimos sobre las combinaciones lineales. Fíjense ustedes, voy a cambiar de lámina. Esta es una proposición muy importante. Tomemos un espacio vectorial. Sobre el campo F. Sea S un subconjunto de B. Y ahora lo voy a tomar diferente del vacío. Ya sé que si es el vacío, el espacio generado por ese conjunto me da el subespacio trivial que consta únicamente del vector 0. Entonces, como no quiero trabajar con él, le voy a pedir a ese ser no vacío. Bueno, lo que vamos a demostrar es que entonces el subespacio LDS es el conjunto de todas las combinaciones lineales que se pueden hacer con los elementos del conjunto S. Acabé de copiar y vamos a analizar esta proposición. Fíjense ustedes qué bonito. De hecho, este yo lo pude haber puesto como el punto número 6, con los 5 puntos anteriores que estábamos trabajando. Pero como es tan importante, no lo quise escribir así y le pongo proposición. Entonces, fíjense, vamos a hacer un recuento de todo lo que tenemos caminado acerca de este concepto en este momento. Yo estoy comenzando con un subconjunto de B, en este caso no vacío. Ya sabemos quién es L entre paréntesis S, que le llamamos el subespacio generado por el conjunto S, que es la intersección de todos los subespacios de B que contienen al conjunto S. Hemos descubierto que en efecto esto es un subespacio y además es el
subespacio más pequeño que tenemos definido en nuestro espacio vectorial B, que contiene al conjunto S. Y ahora nos dan un dato adicional. Ese subespacio, que es el más pequeño que contiene al conjunto S, es la colección de todas las combinaciones lineales que puedes hacer con elementos de S. Bueno, fíjense ustedes, vamos a dar la demostración. Esta demostración la voy a hacer de la siguiente manera. Fíjense, voy a definir, y como voy a definir, ya sabemos notación, pongo 2 puntitos y enseguida un igual. Eso quiere decir que voy a definir quién es W. Para mí W van a ser todos los vectores de mi espacio vectorial B, tales que alfa se puede escribir como una combinación lineal de elementos de S. ¿De acuerdo? En el conjunto W estoy metiendo todos los elementos de B que se pueden escribir como una combinación lineal de elementos de S. Fíjense lo que vamos a hacer con este conjunto. Vamos a demostrar lo siguiente. Punto número 1, vamos a demostrar que W, bueno, lo voy a poner en con signo de pregunta. Voy a demostrar que W es un subespacio de B. Eso voy a demostrar en primer lugar. Y en segundo lugar voy a demostrar que S está contenido en W. Fíjense, si yo demuestro estas dos cosas, que W es subespacio de B y que además S está contenido en W, estas dos cosas automáticamente me va a llevar a esto. Porque acuérdense ustedes que LDS es el subespacio más pequeño de B que contiene a S. Y si yo demuestro que W es un subespacio de B que contiene el conjunto S, pues se debe de cumplir esto. Ah, pero yo no nada más quiero eso, sino que a mí demostrar que este es el conjunto de todas las combinaciones lineales que se pueden hacer con elementos de S. Es decir, a mí me están pidiendo demostrar que L de S es igual con W. Ah, bueno, pero al menos ya tenemos esta contención. Entonces luego me faltaría demostrar esta otra. Y con eso tendríamos la igualdad. Bueno, entonces nuestro plan de trabajo es demostrar primero que W es subespacio de B y que luego S es subconjunto de W. Bien.
¿Hay alguna pregunta acerca de lo que acabo de plantear? Bueno, voy a cambiar de lámina. Sí. ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces veamos. Y W es un subespacio de B. ¿Qué se necesita para que un subconjunto de B sea subespacio? Ya lo aprendimos. ¿Quién me dice? Hay un corolario por ahí. Primero tenemos que checar que no sea vacío. Perfecto. Primero vamos a demostrar que W es diferente del vacío. Pero fíjense quién es W. W es la colección de todas las combinaciones lineales que puedo hacer con elementos del conjunto S. Entonces, fíjense ustedes, como S es un conjunto no vacío, yo puedo tomar un elemento de S. Porque acuérdense que en principio pedí que fuera no vacío. Y beta es una combinación lineal de beta. ¿Están de acuerdo que beta es una combinación lineal de beta? ¿Qué se necesita para que beta sea una combinación lineal de beta? Pues que existe un escalar que multiplicado por beta nos dé beta. ¿Quién sería ese escalar? Es 1. Perfecto. Por lo tanto, beta es una combinación lineal de beta. ¿Y en W quién están? Todas las combinaciones lineales que se pueden hacer con elementos de S. Por lo tanto, automáticamente, beta se encuentra en W. Y de hecho, fíjense que como S, como beta lo tomé arbitrario en S y demostré eso, pues no nada más demuestro que W es no vacío, sino que también demostramos que S es un subconjunto de W. Entonces tenemos que W es no vacío y que S está contenido en W. Bueno, entonces ya demostramos que es no vacío. ¿Cuál es lo otro que tenemos que demostrar para que sea subespacio? ¿Qué tengo que hacer? Es que estamos en el corolario. Ya es no vacío. Sí puedo ver Era eso. que la suma de dos vectores de W pertenezcan a W o algo así, ¿no? Ey, las matemáticas no son algo así. Perdón. Son precisas. Eso es lo hermoso de las matemáticas. Miren, en matemáticas no hay vuelta de hoja. Es o es, punto. ¿Verdad? Las matemáticas son perfectas. Es una ciencia pura. Fíjense, hay ciencias muy importantes que a través de descubrimientos se van modificando sus principios, ¿verdad? La física es una de ellas. La química, ¿verdad? Las matemáticas no. Entonces, no se vale usar esa palabra. No, ya no me acuerdo qué dijiste anteriormente, o algo así, ¿verdad? Dijiste algo así. Bueno, Sí. es preciso. A ver, vamos. Sí puedes hacerlo.
era que tomando alfa y beta arbitrarios de... A ver, sean alfa y beta, perfecto, arbitrarios de W. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Y? Entonces, la suma de alfa más beta también va a pertenecer No, nos falta otra. a el escalar. 2 escalares. Entonces, tomando los escalares arbitrarios R y M, o T, o lo que sea, se cumple R por alfa más T por beta pertenece a W. Perfecto. ¿Y cómo es lo que queremos demostrar? Lo puse entre signos de pregunta, ¿verdad? Eso. ¿Quién habló? Dice, vamos a tomar un par de elementos de W. ¿Quién es W? El conjunto de vectores que se pueden escribir como una combinación lineal de elementos de S. Bueno, quiere decir entonces que existen alfa 1, alfa M, existen beta 1, beta N, elementos de ya escalares. Vamos a llamarle K1, KM. U1, hasta UN, escalares. Tales que mi vector alfa se puede escribir como K1 por alfa 1 más Km por alfa M y mi vector beta se puede escribir como la suma del producto del escalar 1 por beta 1 más el escalar UN por el vector beta I. Eso es porque alfa y beta son elementos de W. Entonces se pueden escribir como una combinación lineal de elementos del conjunto S, ¿verdad? Alfa se escribió como una combinación lineal de M de mamá, elementos del conjunto S, y beta se escribió como una combinación lineal de N de niño, ¿verdad? No tienen por qué ser los mismos elementos. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Pero a lo que nosotros nos interesa es ver qué sucede con el producto escalar de R con alfa más el producto escalar de T por beta. Queremos que eso esté en W. Bueno, entonces comenzamos. Esto es lo mismo que poner R K1 por alfa 1 más, y así me voy, M sumandos, M de mamá, R por KM, alfa M, más
enseguida que ponemos, lo voy a poner aquí. T por U1 por beta 1 más T por UN por beta N. Ah, bueno, me fijo en la última ecuación y ¿qué obtengo? Fíjense, que el producto de R con alfa más el producto de T con beta nos dio esta suma. Es el vector alfa 1 multiplicado por el escalar R por K1 hasta el vector alfa M multiplicado por el escalar R por KM más el vector beta 1, me faltó aquí la flecha, multiplicado por el escalar T por 1 y hasta finalizar con el escalar beta M está multiplicado por el escalar T por UN. Ah, pues fíjense que esta última ecuación me dice que el vector R por alfa más T por beta es una combinación lineal de ¿qué vectores? Pues de los vectores alfa 1 hasta alfa M y beta 1 hasta beta N, todos elementos de S. Por lo tanto, esto es un elemento de W. ¿Se entendió? Sí, profesor, Por se lo entendió. tanto, sí, gracias. Por lo tanto, tenemos esto. Y por lo tanto, voy a cambiar de pizarra. Luego, W es un subespacio de nuestro espacio vectorial B. Y además, S es un subconjunto de W. Y yo digo, por lo tanto, L de S, que ya habíamos visto que es el subespacio más pequeño de B que contiene a S, pues tiene que estar contenido en W. ¿Están de acuerdo en lo último que acabo, en el último renglón que acabo de escribir? El último renglón es la combinación lineal de los elementos de S Sí, contenidos en W. exacto, sí. Ah, ok, entonces sí tiene sentido. Bueno, entonces fíjense, ya tengo esta contención, pero yo quiero la igualdad. Entonces, el siguiente paso es, veamos ahora, que se tiene la otra contención. Y si se tiene la otra contención, ya voy a tener la igualdad. Por lo tanto, el subespacio, ¿verdad?, generado por el conjunto S, va a ser para nosotros el conjunto formado por todas las combinaciones lineales que puedo hacer con los elementos del conjunto S, que también es un subespacio, por supuesto. Y entonces, bueno, pero ya no tengo tiempo, ya me queda un poquito para esta contención. Ya la hacemos la clase del miércoles, ¿verdad? Eso es lo que nos falta para concluir esta proposición que va a ser muy importante. Bueno, ¿hay alguna duda hasta aquí de todo lo que vimos en clase? Sí. Ajá. Y además esto. Sí, sí, el corolario que nos decía un subconjunto de un espacio vectorial es subespacio, sí, solo si es no vacío. Cada vez que tomas dos elementos de él y haces el producto, ¿verdad?, con dos escalares,
esa suma cae en el conjunto, sí, eso utilizamos. Ah, bien, bien. Entonces, es que es equivalente. Fíjate, yo demostré que este era no vacío, ¿no? Entonces tomamos un elemento, digamos, alfa, porque es no vacío, ¿no? Pero ¿quién es W? El conjunto de todas las combinaciones lineales que podemos hacer con elementos de S. Entonces, bueno, más bien lo voy a hacer así. Tomo un elemento de S, porque es no vacío. Y ahora tomo esta combinación lineal. Esto cae en dónde? En W, ¿no? Porque es una combinación lineal de un elemento de S. ¿Estás de acuerdo? Pero ¿quién es este? ¿Verdad? Es que es equivalente. ¿Sale? ¿Hay alguna otra duda, jóvenes? Bueno, pues la próxima clase comenzamos demostrando esta contención y ya tendríamos la igualdad y por lo tanto nuestra proposición ya estaría demostrada. Bien, entonces, gracias por su atención y nos vemos el miércoles, muchachos. Gracias, Miss. Gracias. Nos vemos el miércoles. Gracias.